Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Eh, Bienvenidos a un episodio más de El Orfanato. Esta vez contaremos una leyenda popular que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Hoy empezaremos con la historia de Rayo. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de una figura muy importante en la cultura mexicana. Creo que en muchas culturas es muy importante, ya que si puedes recordar esta película española de Mamá, también tiene un Mm. poco que ver con esto y en las culturas latinoamericanas también hay una figura muy parecida que obviamente tiene otros nombres, pero es muy parecida a la Llorona mexicana. Claro, claro, de hecho, justo nos mandaban ahí una información de que la primera película, que todavía no la veo, vamos a buscarla, igual les mandamos el link, que es la de La Llorona, y la primera la hicieron aquí en México en 1933. Es una película que precisamente si analizamos el personaje, habla de la Malinche. Así es. La Malinche como tal, después de que los españoles la utilizan, de que tuvo hijos, pues obviamente ya el fin ya obviamente llegó a su cauce y los españoles le dicen muchas gracias y la asesinan cerca de un río. Sí, sí, de hecho, curiosamente, muchas de esas, las historias de La Llorona, te van a remontar a esa parte, a la parte de la Malinche, que bueno, en teoría, si lo investigamos un poquito, la primer Llorona, o más bien la Llorona, pues era justo la Malinche, ¿no? La Malinche que obviamente tiene estos hijos, que somos el pueblo mexicano, Ujú. que obviamente se da cuenta y se arrepiente de que obviamente sirvió al amo español y está arrepentida, ¿no? Empieza a vagar por los valles mexicanos y por eso es este grito tan conocido de Así ¡ay, es. mis hijos! ¿No? Así es, el lamento, ¿no? Es un lamento. Exacto, que muchas veces, buenamente, dicen grito, pero bueno, sí es como un lamento, ¿no? Ay, mis hijos, ¿no? Que es básicamente lo que gritan, pero también hay otras historias que nos dicen que nada más es un gemido, ¿no? Hay algunos que yo he escuchado que te dicen que nada más es como uh, es más como un gemido que la frase que todos conocen o conocemos de Ay, mis hijos, que bueno, con esa leyenda casi todos pues crecimos, ¿no? Quizá es como esta parte de precisamente las leyendas mexicanas, ¿no? El hecho de irle agregando cosas, ¿no? El hecho de empezar a causar, porque quieras o no, somos una cultura que nos han educado con el miedo, ¿no? No salgas de noche Sí. porque sale el coco. Si haces esto, va a venir la llorona y te va a llevar. Si no te duermes, va a salir el monstruo debajo de la cama. Y es una cultura que obviamente nos han enseñado con el miedo. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Está bien? ¿Está mal? La tradición como tal de la Llorona está muy padre. A mí me gusta mucho, ¿no? Pero sí es un detalle que si lo analizas, pues obviamente estamos educados con miedo. ¿Qué Claro, piensas al respecto? claro, por supuesto, estamos educados por ello, porque ¿sabes qué pasa? Que en cuestiones del tema de miedo, no únicamente en la educación de nosotros, sino también en la misma religión, el miedo de alguna manera te sirve en muchas ocasiones como para protegerte tú mismo, ¿no? Como para decir, en la noche no salgas porque te va a salir esto, pero más bien es como de no salgas porque te puedes arriesgar a que te pase alguna situación, circunstancia, ¿no? Entonces, no estoy seguro si decir que está bien o que está mal, pero de repente, bueno, en los tiempos que vivimos ahora, bien que tuviéramos miedo, ¿cierto? De salir en la noche, ¿no? Porque, bueno, con todas las cosas que pasan, de repente cuando pensamos que nada nos va a pasar y pensamos que no existe como nada, de repente caería bien por ahí que la gente hubiera un poquito de miedo, ¿no? ¿Qué crees? Es la velocidad que lleva el mundo, ¿no? Es lo que yo creo, la velocidad que lleva el mundo, que obviamente a partir de los noventas viene este acelere tecnológico como lo tenemos ahora, ¿no? El hecho de estar grabando un programa de radio, el hecho de estar grabando un programa para televisión
y que obviamente en nuestra infancia jamás lo hubiéramos imaginado, ¿no? Quizá lo soñábamos porque lo veíamos en la televisión, porque había muchas cosas, pero que lo estuviésemos haciendo era como muy lejano. Viene esta velocidad donde el Internet nos acerca muchas cosas, donde los niños empiezan a perder ese miedo, Claro. porque obviamente volvemos al punto, ¿no? Si no haces la tarea, va a venir el coco, o sea, yo creo que si a los niños hoy en día les quitan la luz a las 8 de la mañana y el internet, a las 8 de la noche el internet, vas a ver que van a empezar a sentir miedo de nuevo, ¿no? Claro, inclusive te acuerdas de esa canción de cuna, ¿no? Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. O sea, entrar ahí desde chiquito, pues era de, o te duermes, o viene alguien y te va a comer, ¿no? O sea, era así como, pues en lugar de que le cantas una canción como bonita, así, relajante, ¿no? Como ahora que es así como una música clásica o algo. No, era una canción en la cual ya te metían el miedo y si no te dormías, cuidado, ¿no? Se apagan las luces y a ver qué te va a llegar, ¿no? Viene esta parte de terror que te digo, obviamente nuestra cultura está muy apegada a eso y que obviamente no perdemos ese gusto por el miedo porque seguimos y estamos en esto de platicar de cosas de miedo. ¿Alguna vez en algún pueblo de donde has ido, has escuchado alguna leyenda como La Llorona? Claro, y de hecho, fíjate que en una comunidad, justo platicábamos de La Llorona, porque no sé, salió el tema de los niños, justo con lo de la fecha que acaba de pasar. Entonces estábamos, pues estaban preguntando de que si tú habías visto alguna cosa cuando eras niño. Yo recuerdo un episodio, yo creo que tendría 6, 7 años, yo era realmente pequeño y estaba yo en casa de una tía, no en la ciudad, estaba yo como en, no sé si en, como por las pirámides, por allá, como un pueblito por allá, no recuerdo bien el nombre. Y recuerdo que estábamos, pues obviamente, todos los niños, ¿no? Todos teníamos más o menos los primos la misma edad, era como una casa de fin de semana que nos llevaban a ver a la tía y bueno, hay N cantidad de primos y primas, ¿no? Y esa vez estábamos, pues ya niños, ¿no? Contando algunas cosas de, de miedo y lo recuerdo así muy claro que ya alguien llegó y dijo, ya duermas allá, es muy noche, ¿no? Y por esta zona, pasa la Llorona. Y todo así como de, pues, ajá, sí, o sea, todos como entendiendo que era la parte en la cual nos decían, ya, pues ya Es hora de irse. es hora de irse a dormir, ¿no? Y recuerdo que pues ya nos quedamos ahí un rato, pero ya llegó un punto que ya estábamos cansados, entonces se apagan las luces, había una luz muy tenue de un farol, ¿no? De la calle. Y había un ventanal, digamos, que daba una parte de planta baja con arbustos. Y sí lo recuerdo porque yo lo vi, obviamente yo y más de los primos que estábamos ahí, sí llegó una figura, o sea, se vio una sombra que se paró justo en la parte de la ventana y pegó un grito, o sea, no fue un, ay, no, no fue un grito así, ¡ah! Fue un grito, que bueno, o sea, te pone, nos puso así, todos nos espantamos, obviamente, se escuchó un gritadero, ya después, pues con el grito de todos los niños, llegan los adultos, ¿no? ¿Y qué pasó? No, es que escuchamos esto otro. Y obviamente, pues, no fue, fíjate lo que son las cosas, no fue un tema que ellos dijeran, no es cierto, ¿no? Ustedes están inventando. Dijeron, ya ven, se los dijimos. Es muy tarde, son ya las 12 de la noche y ustedes siguen despiertos, se los dijimos. Entonces, obviamente, ¿qué pasó? Después de ahí, posterior a eso, todos estábamos, pues, la verdad, con mucho miedo y nos pusieron justo a rezar, ¿no? Fue como el tema de, ¿saben qué? Póngase a rezar, todo eso, para que puedan ustedes descansar y no haya ningún problema. Entonces terminamos la noche, pues rezando y dormidos, ¿no? Pero sí fue un tiempo que yo estuve como, un poco como estresado con el tema de la Llorona, ¿no? Y es que te deja el pensamiento siempre alerta, ¿no? Esa parte del miedo que siempre estás como predispuesto y en alerta, ¿no? Ujú. Yo, por ejemplo, mi familia, mi abuela materna tenía familia en Toluca y cuando éramos niños, pues era como muy tradicional de ir cada 15 días, cada mes.
y pues era un pueblito, como tú bien lo dices, ¿no? Y era así como estas horas, ¿no? Y empezó exactamente así como ahorita se empezó a oscurecer, empezó a hacer mucho aire, pero ni siquiera era el tema de que te dijeran la Llorona o algo así, ¿no? Sino que fue el punto de que estábamos todos los niños, estábamos reunidos y empezó a hacer como mucho aire, ¿no? Y empezamos a ver cómo iban volando las sábanas, la ropa por el cielo, ¿no? Ujú. Y le gritó alguien a su mamá y le dijo, mira mamá, se le volaron las sábanas a la vecina, ¿no? Ajá. Y la señora de inmediato nos tapó los ojos y nos metió rápido a la casa y le dijo, no, no son sábanas, es una bruja, ¿no? Que andaba volando. Ajá, que andaba volando. Wow. Sí, no, no, no. Bueno, es que la verdad es, no sé si tenga que ver que antes como que nosotros también usamos mucho la imaginación, ¿no? Era diferente, como que todo te contaba una historia, entonces tú en tu cabeza la magnificabas, le dabas un sentido, ¿no? Ahora pues ya con tantas cosas que hay, ya un niño se mete a internet y ve una película, entonces ya como que esa parte de magnificar las situaciones ya no existe tanto, ¿no? Porque antes todo era con tu cabeza, pero bueno, estas cosas pasaban, pues, entonces que tu tía les haya tapado los ojos y todo eso, bueno, más allá de que los espantar o lo que tú quieras, pues algo estaba ahí, ¿no? Pues algo pasaba. Es el punto, ¿no? De las leyendas que nos llevan al programa del día de hoy, La Llorona. ¿Tú cómo te sientes al respecto si analizamos esa madre que perdió los hijos y que anda deambulando en busca de ellos? Fíjate que yo hace poco, bueno, Y que precisamente se viene el 10 de mayo, ¿no? sí, 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 claro, pues, además es una madre, ¿no? Sí, 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 sí. Lógicamente es una madre que perdió sus hijos, y fíjate que yo, obviamente hay muchas historias, y te decía, ya no te terminé de decir, pero justo en este pueblo decían ellos que ellos, cuando yo les hablaba de la Llorona, ellos decían, no, nosotros no tenemos Llorona, pero tenemos al sombrerudo. Eso me lo contaban personas de Chiapas, ¿no? De allá del sureste de México. Y yo decía, bueno, el sombrerudo. Sí, es que la Llorona en realidad no es que exista la Llorona, es que nosotros aquí tenemos al sombrerudo, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿cuál es el sombrerudo? Y ellos justo te contaban que, obviamente, pues son pueblos, ¿no? No, no es como aquí en la ciudad. Entonces son pueblos donde la gente normalmente camina distancias largas, ¿no? O sea, no es así como que, ay, voy a la tienda y voy aquí a la vuelta. No, no, bueno. Ellos a veces cruzan pues, varios kilómetros y... 2, 3 kilómetros para llegar a un punto de civilización, se puede decir, ¿no? A mí, perdón que te No, no, interrumpa, no, 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 adelante, adelante. a mí me tocó en Veracruz precisamente eso que dices. Obviamente hay muchas provincias en nuestro país que obviamente, vuelvo a mi infancia, a mí me llevaban a Veracruz, a Poza Rica, y lo que tú decías, ¿no? El camión llegaba a cierto punto y si no pasaba el otro, tenías que ir caminando, ¿no? Y como bien dices, o sea, la parte de la electricidad, pero son cosas que yo recuerdo con mucho cariño, que obviamente te forjan ese carácter y te enfrentan a esas situaciones que te van haciendo ese carácter, ¿no? Porque al final, pues, te tenías que apurar como los animalitos que somos, porque se terminaba la luz, no había luz, o sea, ese es como el punto interesante. Pues te digo, si hoy a los niños les quitas la luz y el internet, o sea, Adiós. No, pero justo ese es el tema. Entonces, con estas distancias que se caminaban, y aparte, pues no teníamos luz, o sea, no había luz, pues. Entonces, esta gente te decía que cuando ellos iban caminando a cualquier lugar, ¿no? Inclusive los que hacían pastoreo, tú, porque ya ves que, pues, obviamente hay gente que luego los animales a pastorear todo toda la noche, llegaba este ser, ¿no? Y que era un ser con un sombrero muy grande. No era un charro, no era nada de eso, y ellos le decían el sombrerudo. Entonces, ahí el tema es que si el sombrero tenía una voz muy suave, muy sutil, muy amable. Entonces te hablaba y siempre el sombrerudo sabía cuál era tu necesidad. O sea, si era una necesidad de dinero, él sabía cómo llevarte al tema del dinero. Si era una necesidad de amor, sabía cómo llevarte al tema. O sea, la que tú tuvieras, él te le iba, ella la sabía. Entonces, él te decía, oye, Rayo, ¿cómo estás? Ah, mira, ¿te falta esto? Ah, mira, yo sé de un lugar, ¿quieres venir conmigo? Acompáñame. Es noche, pero bueno, yo te llevo. O sea, sígueme. Y entonces lo que cuenta la leyenda es de que cuando ellos obviamente se adentraban con él al bosque,
nunca más regresaba, ¿no? Entonces ellos decían, no, es que la Llorona nada más te asusta. En realidad la Llorona, pues sí, te puedes obviamente morir de un infarto, claro, si eres débil de corazón, pero bueno, más allá del tema, si sabemos, la Llorona nunca ha matado a nadie, ¿no? O nunca se ha llevado a nadie, ¿no? Bueno, hay versiones que te dicen que ya ves la de caballo y todas las que hay, pero en realidad, pues no, y aquí sí, lo que ellos decían del sombrero es que decían, tú no tienes que escuchar. O sea, si tú te lo llevas a topar en el camino, caminando donde vayas, y normalmente se aparecía en la noche. Algunas veces ellos comentaban que también en el día, pero digamos que el horario habitual de él era en la noche y normalmente eran noches de luna llena, ¿no? Donde pues solamente se veía el camino, entonces se lo encontraban y justo el tema es que si lo llegabas a ver, era de que pues, no le hicieras caso, ¿no? Tú caminaras. Ni siquiera lo escucharas porque justo como él, era donde él empezaba a jalarte para llevarte, pues a llevarte. Entonces, Te llevaba a esa parte donde tu necesidad eh, te, te quería llevar, ¿no? Esa parte de querer resolver ese problema, sea de amor, sea de dinero, sea de angustia. Él sabía dónde te dolía y te hacía esa promesa celestial sí, claro. y caías y sucumbías, ¿no? Sí, sí, sí. Y te digo, ellos también tenían la cuestión de la Llorona, pero pues para ellos como que la Llorona era un ser que era más como para espantarte, ¿no? O sea, que era un ser que obviamente pues sí pasaba y hacía todo este tema de gritos, que creo que en muchos lugares es más como un gemido que el de ay, mis hijos, ¿no? Ese ay, mis hijos ya como que siento que, Que es como la otra película mexicana también que es un clásico, ¿no? De Hasta el viento tiene miedo, ¿no? ah, sí, 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 exacto. Entonces, justo ese es el tema. Entonces, de repente, eh, pues podemos pensar que de repente son, pues, leyendas o historias, ¿no? Pero si te das cuenta, son historias que se repiten, como dicen, Generaciones y desde generaciones, ¿no? y además en diferentes países, porque pues ya ves que también en la parte de arriba de Estados Unidos también existe la Llorona. O sea, no nada más en el sur de México, para abajo, ¿no? En Argentina, también existe. O sea, si te pones a buscar, Llorona existe muy claro, en algunos casos tiene otros nombres, pero es la misma. O sea, es justo una mujer que sufre mucho y que anda buscando a sus hijos, ¿no? Que fíjate que ahí hay una película que sacaron para niños. No sé si has visto que es de una empresa que se llama Anima, Sí, que ha sacado la de La Llorona, la del Cheneque, la del Charro Negro, no sé si has sí, tenido sí, sí, chance sí, de sí, sí, verla. las ubico perfectamente. Y fíjate que la película, pues, obviamente la vi con mis hijos, ¿no? Pero la película que sacan de La Llorona es una película, digo, simpática, porque al final del día es una película para niños, pero sí está bien lograda. O sea, si tú ves la historia, sí es una historia pensando en niños fuerte. O sea, sí, sí, sí la muestra fuerte, ¿no? Obviamente también ahí meten un tema prehispánico que también está bien interesante te digo, la de La Llorona. Pero, pues, te digo, aunque pase el tiempo y aunque las generaciones sean distintas y aunque tengamos los medios, ve lo que siguen generando. O sea, siguen generando películas que tienen que ver con el tema de la corona, ¿no? Pues el punto es ese, ¿no? Volvemos al punto de partida, las leyendas en el mundo que obviamente nos han educado con ese miedo, ¿no? El detalle de tienes que ser buena persona y ya lo hemos platicado aquí, ¿no? Este, son situaciones que quieramos o no, sí crecimos con eso, yo sí crecí con eso, o sea, es un punto de referencia para mí, siempre lo he contado, ¿no? Y muchas veces, que a mí el hecho de contar cuestiones de miedo me genera miedo, ¿no? Y a veces no me gusta tanto, pero aquí estamos y estamos haciendo lo mejor que se puede, ¿no? No, claro, no. Y además, ¿sabes qué? Que no nada más es lo que la otra vez hablábamos. No nada más es venir y contar una historia. Es que justo tratamos temas de energía, ¿no? Tratamos temas que de repente son un poco complejos, desde la parte como, pues sí, de miedo, de todo esto. Entonces, yo pienso y estoy seguro que movemos esta energía. Y además aquí ha pasado, ¿no? Y desde que empezamos con el tema de las historias, hemos vivido, pues, experiencias, ¿no? Y mira, no nada más tú, no nada más Joel.
O sea, creo que todos los invitados que han venido acá, ya sea que tengan una pesadilla o que tengan alguna cosa o que ven algo, pero sí es cierto. Entonces, es justo lo que decían, que los seres, cualquier ser, ahí están, ¿no? Y a lo mejor si tú no les hablas o no hablas de ellos, ustedes no se dan cuenta, ¿no? O sea, ellos andan ahí ambulando, pero entonces en el momento en que tú empiezas a hablar de ellos, se me ocurre que es como una luz, ¿no? Ellos están, digamos que en la oscuridad total. Entonces, de repente, cuando yo hablo de la Llorona, cuando yo hablo de los espíritus, de fantasmas, de eso, el otro, como que es encender una luz. Entonces, prendes una luz, entonces de repente te ven. Y lógicamente, al verte, o se quieren comunicar. Sienten esa energía. Mira, me estoy encontrando que, por ejemplo, en Irlanda se llama Banshee Ujú. y precisamente hay un grupo inglés de rock que Que se se llama llama Banshee. Siouxsie and the Banshees. Ajá. Este, en Venezuela es la Sayona, en, en el sudeste de Asia, Pontianak, eh, y pues una en Colombia, la Turumama, Ajá. en Chile es la Pupuyén, y pues podemos seguirnos porque todos tenemos precisamente eso, ¿no? El detalle de que fuimos criados con ese miedo. A mí me gusta mucho la literatura irlandesa. Hay un escritor, James Joyce, que escribe un libro que se llama El Ulises, que precisamente por eso así se llama mi hijo, y ya habla precisamente de estas personas que se aparecen a todas horas, ¿no? Ujú. Dicen que si pudiésemos contarlos, pues no acabaríamos porque son muchísimos. Y precisamente Irlanda está llena de estas tradiciones, ¿no? Y estamos hablando de historias de 1700, 1800, y que ya cuántos años y siglos han pasado y seguimos hablando de esto, ¿no? Sí, claro, no, no, no. Y además, te digo, lo curioso y donde tenemos que entender como la cuestión de la Llorona en este caso, pues si la ven en todo el mundo, bueno, algo, algo tiene que ver ahí. A lo mejor puede haber N cantidad de escépticos al respecto, pero bueno, si en todo el mundo tienen una similar, Pues algo debe ser, ¿no? Pues mira, por ejemplo, la Banshee de Irlanda dicen que es una especie de sirena y que obviamente si se te aparece es un augurio de muerte. O sea que Ahí sí obviamente, castiga. sí, ahí sí castiga, ¿no? En Venezuela, la Sayona, que dice que obviamente es una mujer muy guapa, Ujú. que igualmente, ¿no? Anda seduciendo hombres, a los borrachines y todo eso. Y pues básicamente es eso, ¿no? O sea, es como el primer calambre, no te portas bien, algo te va a pasar, ¿no? Como la que pasa aquí también, que ves Ajá. que han hablado de la de caballo, o la bonita, que de repente jala justo a los borrachines, a los adúlteros, ¿no? Así como de vente para acá, y obviamente la idea pues es pegarles un buen susto, porque pues ya ves que tampoco nos habla de que se los llevan y se pierden, sino que nos habla de que pues los agarran y les meten un susto para justo como castigar, ya sea el tema del alcohol o el tema del adulterio, ¿no? Pues mira, por ejemplo, la Pontianak del sudeste de Asia dice que se aparece como una mujer angustiada, se aparece en las calles y cuando encuentra a su presa, se devora sus vísceras. Ay, esa está un poco más fuerte. Es Esa está muy interesante. precisamente es eso, ¿no? Que obviamente depende la zona y cómo, por ejemplo, si nos vamos a Inglaterra, estas historias de Jack el Destripador, ¿no? Que Ujú. obviamente es una historia de una historia real de que obviamente fue creciendo porque empezaron a salir muchos imitadores, ¿no? Pero Ujú. obviamente tenía su fuerza y era muy impactante, ¿no? Y de ahí Claro. surgieron muchas leyendas. Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Digo, y aquí pues estamos hablando de alguien que sí existió, ¿no? O sea, pero pues, en el tema de la Llorona, pues estás de acuerdo que son entidades, ¿no? Este, ¿no? Que no tuvieron vida. Bueno, si nos pegamos a la parte de nuestra, de la Malinche, bueno, pues también existió.
Claro, sí, como tal, ¿no? Volvemos al punto de que ya se acerca el Día de las Mamás, que obviamente para nuestra cultura mexicana es muy importante, no simplemente el insulto más grande es chinga tu madre, ¿no? Así es, sí. Y que precisamente el punto de esta leyenda tan famosa como La Llorona, pues es eso, ¿no? Esa pérdida y obviamente anda deambulando precisamente por eso, ¿no? Y anda buscando a sus hijos que obviamente los traicionó y que obviamente tuvo esa muerte trágica cerca de un río, ¿no? Y volvemos a ese punto donde sucede algo feo y aparece esta entidad de este personaje, ¿no? Y es que fíjate que hay otra historia de la Llorona donde te habla que justo era una madre soltera, no tenía obviamente papá, el papá se había ido, ella tenía dos hijos, una niña y un niño, pero ella tenía que trabajar. Entonces normalmente ella pues vivía en un jacalito y ella los dejaba encerrados, ¿no? Ella los dejaba encerrados. Entonces, esa noche fue una noche como muy lluviosa, ¿no? Ellos vivían en un bosque y fue una noche muy lluviosa con muchos truenos. Entonces ella estaba afuera, ella no, todavía no llegaba del trabajo. Entonces empezó a llover muy fuerte, pero había truenos o sea, estaba muy fuerte el tema de los truenos. Entonces en una de esas cae un rayo a un árbol cercano. Obviamente este árbol se incendia. El árbol, una parte del árbol cae hacia, digamos que pues en la tierra, el bosque, la otra parte cae hacia la casa, al jagalito donde los niños estaban. Entonces ese árbol encendido eh, prende la casa y pues se quema, ¿no? Entonces ella en ese ínter, ella viene llegando y de repente ve o la pira, ¿no? De fuego. Ella sale corriendo, quiere obviamente entrar, no puede entrar, el fuego ya Los consumió. los consumió. Entonces ella, pues ya después de, obviamente se puede apagar todo el show, ella pues con los restos va y se acerca, se hinca, y entonces ella empieza a llorar, ¿no? Y es donde ella empieza a gritar, ¡ay, mis hijos! Pero porque obviamente el dolor de que sus hijos ya estaban muertos, ¿no? O sea, se habían quemado justo con el tema del rayo. Entonces, como que de ahí ella, obviamente se vuelve loca, ¿no? Entonces ella anda vagando porque ella no acepta o no logra entender que se habían muerto, entonces ella pensaba que se habían perdido, ¿no? O pensaba que no se encontraban, entonces ella anduvo por mucho tiempo hasta que murió, justo buscándolos, ¿no? Entonces en la noche, y más en noches como lluviosas, muy similares a cuando pasó el suceso, De la tormenta, ¿no? eran tormentas, o sea, noches o tormentas frías, todo eso, ella salía justo a buscarlo, hasta que después de un tiempo ya murió, y bueno, quedó la leyenda que es otra versión que también se encuentra por ahí. Y ahorita, por ejemplo, cuando mencionas esto, pues la historia real de Pinocho, ¿no? Que precisamente pasa algo muy parecido y que obviamente el que muere, pues es el niño y viene esta transformación, ¿no? Y que se convierte en un duende y es un duende maligno, ¿no? Sí, sí, bueno, hay muchas versiones. O sea, si hablamos de las versiones, pues acuérdate, hay muchas versiones que no, que Disney, digamos, que las hizo románticas y bonitas, pero en realidad son la de la misma Caperucita esas son historias para adultos, ¿no? Sí, sí, No sí, eran sí, historias para niños, ¿no? sí, definitivamente. Oye, y pues ahorita que tocas el tema de los niños, definitivamente sí a los niños deberían de quitarles la luz y el internet para que vuelvan a apreciar muchas cosas, ¿no lo crees? Claro, sí, sí, es lo que te decía, es que el tema es que mucho híjole, ¿cómo ponerlo para que se explique o se entienda más bien? Es como que nosotros trabajamos, lo que te decía, trabajamos mucho con nuestra imaginación. Si tú te acuerdas, nosotros todo el tiempo estábamos soñando, ¿no? Soñando en esto, soñando en juegos, soñando en mil cosas, pero la verdad es que nuestro cerebro era como muy libre, ¿no? Muy abierto, muy soñador. Y a lo mejor a ti te daban alguna cosita y ahí tú hacías una historia y tú te hacías un personaje y haces un juego y todo eso, ¿no? Y ahora pues la verdad es que no tienen ya tiempo a eso, o sea, ya su cabeza ya no puede imaginar, o sea, su cabeza ya en realidad todo lo tienen como ya a la mano, ¿no?
Entonces, quiero algo que me llame la atención de miedo, pues ya me meto, ¿no? Al internet y ya veo, ¿no? O quiero esto, y entonces ya no hay, ya siento, ¿sabes qué? Que la capacidad de asombro de los niños de ahora se ha perdido. Creo que eso es de las cosas que para mí se me hace como más fuertes, ¿no? Definitivamente. Amigos, se nos ha terminado el tiempo, pero está padre esta versiones de la Llorona que desconocíamos y pues obviamente el compartir este espacio y el empezar a brindar un poquito más de historia a todos nuestros escuchas y a todos nuestros amigos es bastante agradable. Sí, claro, y vamos a empezar a hacer tip rápido. Vamos a empezar, más bien no se dice tip, se me fue la palabra, ¿cómo se dice? ¿Recomendaciones? Recomendación. Sí, bueno, vamos a empezar justo a tomar un camino distinto en el programa. Va a ser muy importante que por favor nos sigan mandando historias porque ya vamos a empezar como a, a contar parte de lo que ustedes como tienen el interés de compartir aquí. Entonces, por favor, no dejen de mandarnos y vamos a tener muchas sorpresas. También de repente vamos a cambiar un poco la locación. Seguramente vamos a buscar algunos lugares que puedan ser como importantes en los temas paranormales, ¿no? Y de miedo que a ustedes tanto les gusta, ¿vale? Oye, y sobre todo esos souvenirs que ya empezaste a subir, y me río, pero sí me dio miedo. Bueno, no, es que me prestaron una muñeca este, que dicen que se mueve, ¿no? Es una muñeca que se mueve. Aquí la tenemos, le dije yo, miren, se las voy a mostrar. Aquí está la muñequita. Dicen que esa muñequita se mueve. Entonces, bueno, la hemos dejado aquí junto con nuestros demás amigos, ¿no? Está junto al Arlequín, a otro muñeco y a los duendes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí la tenemos en resguardo. Esperemos que no nos saque algún susto, pero bueno, si nos lo saca, pues seguro que les vamos a contar. Entonces, bueno, nos despedimos. Nos vemos el próximo lunes.